El universo mecánico. La armonía del universo. Hoy llegamos al final de esta etapa de nuestro viaje y me gustaría celebrarlo con un poco de música. No es una música corriente, es algo completamente extraordinario. Desde luego, Johannes Kepler fue quien descubrió cómo funciona el universo, y lo que descubrió fue que el universo es muy complicado. Las órbitas de los planetas son excéntricas, el Sol está desplazado del centro, los planetas aceleran o disminuyen su velocidad mientras giran, etc. Kepler no pudo evitar preguntarse por qué el creador no eligió un modelo más sencillo. Cuando creyó encontrar la respuesta, escribió lo siguiente: esto es porque los movimientos celestes no son más que una continua canción para varias voces. Una música que a través de tensiones discordantes, a través de síncopas y cadencias, va progresando hacia ciertas preconcebidas cadencias de 6 voces, estableciendo así un hito en el inconmensurable paso del tiempo. 20 siglos antes, los pitagóricos pensaron que los cielos eran un instrumento perfectamente afinado cuya música solo podía ser captada por el oído de Pitágoras, su maestro. Pero la idea de la música celestial es aún más antigua que el propio tiempo. Y Kepler se valió de esa idea de la música de las esferas, con su eco a través de los pasillos de la historia. Un universo más sencillo hubiera producido una música aburrida. El creador compuso una sutil y compleja composición que continuaría sin repetirse casi para siempre. Kepler creyó haber escudriñado en el interior de la mente del creador. De hecho, lo pensó con frecuencia y escribió lo que había visto en este libro. Johannes Kepler, La armonía del universo, publicado en 1619. Anotó en este libro la música de las canciones de cada uno de los planetas y retó a los músicos de su época a interpretar aquella música celestial. Y resulta que aquellos músicos, al parecer, tenían cosas mejores que hacer, así que Kepler nunca llegó a oír su propia música. Pero en la actualidad, 2 hombres, John Rogers y Willy Raff de la Universidad de Yale, han sintetizado la música de Kepler en un ordenador de forma que podamos oírla. Y es la música que les haré escuchar ahora. Tenemos la música de Kepler sintetizada en un ordenador. Ya sé que están esperando que les diga, es el último grito en música, pero no voy a decirlo. En lugar de eso les pondré la música. Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Venus y la Tierra. Los planetas hermanos, el segundo y el tercero. Marte, el impresionante planeta rojo. Júpiter, el mayor planeta del sistema solar. Saturno con sus anillos, misteriosos hasta hace muy poco. Urano, el primer planeta descubierto en los tiempos modernos. Neptuno, octavo planeta del Sol. Plutón, el planeta noveno y más distante del Sol. Antes de la palabra escrita, entre la música y los cuerpos celestes, existían relaciones metafísicas. Ahora las imágenes y los sonidos del cosmos están ligados para que todos podamos verlas y oírlas. Inspirados en la ópera de Hindemith, La armonía del mundo, sobre Kepler, Ruff y Rogers, crearon una armonía completa de 9 partes, la armonía del universo. Pongan atención y escuchen las 6 voces tonales. Mercurio, el tono más alto. Venus y la Tierra cambiando constantemente acordes de mayores a menores. Marte, el más característico, fácil de reconocer en la armonía completa.
La canción de Júpiter, un barítono más profundo, más baja y mucho más lenta. Y Saturno, apenas algo más que un gruñido en los cielos. Y hasta ahí vio y oyó Kepler. Pero escuchen la parte rítmica, las voces de los planetas exteriores. Urano haciendo tic-tac rápidamente. Luego el latido uniforme de Neptuno y finalmente el tambor con sonido de bajo de Plutón. El fundamento de la estructura total. Esta es la música de las esferas. Y de una manera u otra se ha escuchado durante mucho, mucho tiempo. Unos 600 años antes de Cristo, Pitágoras de Samos recorría la tierra buscando sus misterios más profundos. Y con sus seguidores griegos, la hermandad pitagórica hizo algunos sorprendentes descubrimientos. Son riquezas matemáticas tan valiosas en la actualidad como lo fueron en la Edad de Oro. Un teorema sobre los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo, por ejemplo, que más tarde fue utilizado para calcular la distancia que cae la Luna en cada segundo. Los pitagóricos también explicaron que al ir sumando los números impares se obtienen cuadrados perfectos. Pero sobre todo, mientras escuchaban la música de las esferas en los cielos, descubrieron las leyes de la armonía musical en la Tierra. Y durante los milenios que han seguido después, los compositores occidentales han basado sus partituras en las armonías pitagóricas. Por lo visto, todos parecían felices bailando la misma vieja melodía, hasta que en el Renacimiento un músico florentino hizo estragos en el status quo. Este hombre escribió un libro criticando la influencia de los conceptos de los antiguos griegos en la música de su tiempo. Su nombre era Vincenzo Galilei y su personalidad intelectual y rebelde fue heredada por su hijo. Galileo Galilei creció para ser un científico, un revolucionario copernicano, a pesar de las consecuencias. Y en el proceso mantuvo correspondencia sobre la naturaleza celeste de las cosas con un astrónomo de la misma manera de pensar que él y un genio matemático llamado Johannes Kepler. Mucho se ha hecho a partir de los deslumbrantes logros de Kepler, pero quizás el de mayor trascendencia fue la armonía de los mundos. En ella no solo oyó la secular música de las esferas, sino que puso por escrito su sonido de la era espacial. Al igual que su colega Kepler y su padre Vincenzo, Galileo tenía una o dos cosas que decir con respecto a la armonía. Esto es, sobre el movimiento armónico. Al descubrir que cada oscilación de un péndulo tardaba exactamente la misma cantidad de tiempo, Galileo no solo descubrió la fórmula para componer una música hermosa, sino que desveló el secreto para medir el tiempo con precisión. Y no paró ahí. Cuando Galileo se dio cuenta de que si se aplicaba una pequeña fuerza rítmicamente las oscilaciones podían crecer hasta el límite, comprendió que había descubierto algo más sobre música. El principio de resonancia. Como idea, la resonancia no era tan peligrosa como las que con el tiempo le llevaron a un proceso. Pero la resonancia en sí misma produjo y aún produce algunos efectos destructores.
¿Podrá la voz amplificada de Ella Fisher al hacer añicos esta copa? Lo creo. Si se puede decir que Galileo y su padre progresaron haciendo añicos las tradiciones griegas en ciencia y música, se debería reconocer que todos los eruditos occidentales hicieron progresos, en primer lugar, solamente apoyándose en esos antiguos cimientos. Del mismo modo, si Galileo fue inspirado por su padre, quizás y también lo fue Pitágoras, cuyo padre era tallista de piedras preciosas. Incluso hoy en día, contemplando las formas geométricas de los cristales naturales, esas formas geométricas se pueden ver como facetas de índole matemática de la propia naturaleza. Investigando en profundidad la naturaleza de casi todas las cosas, los filósofos griegos advirtieron que la materia estaba compuesta por átomos, pero pasarían siglos antes de que se descubriera que la forma de la materia reflejaba la disposición de los átomos, una disposición en la que los átomos están unidos por las energías eléctrica y potencial que actúan entre ellos. Y así como las interacciones entre los átomos son de naturaleza eléctrica, las interacciones entre los miembros de la especie humana pueden ser tan complejas y están tan altamente cargadas como se demostró en la amarga polémica entre el barón Gottfried von Leibniz y Sir Isaac Newton. Entre otras muchas distinciones notables, Newton era el representante de la Universidad de Cambridge ante el Parlamento británico. Él no fue un gran estadista en Inglaterra, pero cuando se trata del comportamiento de las masas y las fuerzas, nadie pudo establecer la ley mejor que Newton. El cambio del movimiento, proclamaba, es proporcional a la fuerza ejercida y se produce en la dirección de la línea recta en que la fuerza se aplica. Dicho en otras palabras y con términos modernos, fuerza es igual a masa por aceleración, que es una ecuación vectorial sobre la derivada de una derivada. Con esa ecuación, Newton descubrió un poder más allá del campo de acción de la política y un espléndido motivo no igualado por ninguna otra idea científica en la historia. En F igual a m por A, Isaac Newton descubrió los medios para desbaratar los planes del universo y por primera vez en varios miles de años la forma de enderezarlos de nuevo. La segunda ley del movimiento de Newton explica la caída de una esfera en un líquido viscoso y el descenso de un penique y una pluma en el vacío. La ecuación de Newton, F igual a ma, explica el movimiento de la caída de la Luna a través del vacío llamado espacio exterior. Y el movimiento de caída de una estrellita, esta gota de aceite cargada eléctricamente atrapada en el espacio interior de un laboratorio científico. Combinada con su ley de la gravedad, la segunda ley del movimiento de Newton da el movimiento de cualquier proyectil en la Tierra, así como de todos los cuerpos en el cielo. De hecho, cuando Newton se dio cuenta de que la caída de la Luna obedece a la misma ecuación que la caída de una manzana, unificó la física de la Tierra con la de los cielos. Y no solo estaban unificadas en el terreno de las ecuaciones, sino también en la esfera de la geometría pura. La trayectoria de cualquier proyectil sobre la Tierra, así como las órbitas de los planetas en los cielos, es una sección cónica. Podemos decir sin hipérbole que todos los proyectiles en la Tierra siguen una parábola y todos los planetas describen una elipse. La similitud apenas sorprende, ya que todos esos movimientos obedecen a las mismas ecuaciones.
cómo es que una pequeña ecuación puede ser tan poderosa como el universo mismo. En primer lugar, F igual ma se aplica toda la fuerza del universo mecánico, ya sea la fuerza de la gravedad sobre un cuerpo que cae, o la fuerza magnética entre corrientes eléctricas, o la fuerza de la viscosidad sobre una canica cayendo, o la fuerza de un muelle sobre una masa oscilando. La segunda ley de movimiento de Newton no solo se aplica a cualquier fuerza, sino a cualquier masa, sin importar la masa que sea ni dónde se encuentre. Ya sea una masa que esté oscilando o un saltador de pértiga, o una pelota de béisbol, o una bola de billar. Pero lo más importante de todo es que el poder increíble de F igual ma reside en el hecho de que no describe dónde se encuentra un cuerpo ni a qué velocidad se mueve. Describe con qué rapidez varía su velocidad. En otras palabras, F igual a ma es una ecuación sobre derivadas, y en ello reside el poder esencial de Newton y la superioridad. Por ejemplo, una ecuación algebraica puede dar la trayectoria precisa de una bala de cañón concreta. Pero dado que F es igual a ma, es una ecuación diferencial. Puede dar la trayectoria de cualquier proyectil arrojado o disparado alguna vez. Pero, en principio, ¿qué fue lo que llevó al joven Isaac Newton a crear un método tan poderoso con el que expresarse a sí mismo? Realmente, ¿qué provocó, en primer lugar, la revolución científica? Tanto como cualquier otra cosa, fue la pasión revolucionaria de un, por otra parte, tímido monje polaco, Nicolás Copérnico. De manera distinta al sistema solar aristotélico de Ptolomeo, el universo copernicano ya no situaba la Tierra en el centro de las cosas. Ya no estaba la Tierra misma fija e inmóvil, ni por la misma razón todo lo demás. Copérnico no solo puso la Tierra en movimiento, haciendo girar al mundo académico alrededor en círculos platónicos, sino que dejó suelta a la imaginación científica, libre para desafiar antiguas suposiciones. El progreso no llegó fácilmente, ni todo al mismo tiempo, sino que después de Copérnico, el mundo era un libro abierto. Por supuesto, con Galileo y con toda aquella libertad intelectual apareció la responsabilidad. La responsabilidad de escribir la naturaleza como realmente es. Y hacer eso requería una nueva matemática, una matemática del movimiento. Por supuesto, los antiguos griegos habían hallado que el área de un círculo era tan sencilla como pi, y ese fue un paso dado en la dirección correcta. Arquímedes encontró una fórmula para hallar la superficie de un segmento parabólico, y eso fue un adelanto. Pero la matemática del movimiento no describe solamente la forma de las cosas por venir. Aunque parezca muy avanzado, ese tipo de cálculo se agotó prácticamente en la Edad de Oro. De manera que en lugar de describir algo en términos fijos del mundo antiguo, la nueva matemática obtiene el ritmo a que algo cambia, ya sea el ritmo a que cae un cuerpo o el ritmo con que aumenta una pendiente. La derivada es un dispositivo matemático que a lo largo del siempre cambiante universo del movimiento llega hasta el límite. Pero casi no hay límite para el número de funciones que se pueden derivar una vez que se han almacenado unas pocas reglas sencillas. Las derivadas también sirven en otra área. De hecho, en el área de cualquier región limitada por una curva uniforme.
Ciertamente, después de que Newton y Leibniz descubrieron la relación entre integración y diferenciación, entre área y ritmo de cambio, y el cielo fue el límite. Sin embargo, incluso con las matemáticas del cambio, algunas cosas son constantes. Tan constantes como la curiosidad humana sobre lo que puede existir o no existir en el espacio exterior. Dentro de la naturaleza expansiva de las ecuaciones diferenciales, lo más constante es la propia constante. En algunos casos, la constante muestra simplemente con qué rapidez inicia su viaje un proyectil. Pero otras constantes tienen un campo más amplio y más significativo. Por ejemplo, ya sea una vulgar partida de billar, o el juego cósmico de perseguirse, siempre que no exista una fuerza exterior, la cantidad de movimiento será constante. Cantidad de movimiento es masa multiplicada por velocidad, y el cambio de cantidad de movimiento se puede expresar por una ecuación diferencial. Fuerza es el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Por supuesto, si no hay fuerzas actuando, la derivada es igual a cero. Por lo tanto, el vector P es constante. En otras palabras, cuando la fuerza es cero, la cantidad de movimiento se conserva. Y si el producto vectorial R por F es cero, alguna otra cosa se conserva. Entonces, ¿de qué es derivada R vectorial F? Si el producto vectorial R por F es cero, la magnitud que se conserva se llama momento cinético. Ya sea el movimiento de un giróscopo o el de un planeta, si no hay un momento de fuerza, el momento cinético es constante. Y la energía es constante una vez que se ha hecho el trabajo. Ya sea grande o pequeño, el trabajo es la fuerza a lo largo de una distancia. Y todo ello se suma, o en el lenguaje matemático, se integra. Si el trabajo se realiza levantando un bloque desde una altura a otra, el trabajo se convierte en variación de energía potencial. Si en vez de eso, el trabajo se efectúa para acelerar el bloque, se convierte en energía cinética. La energía cinética de un cuerpo que cae puede ser transformada en otro tipo de energía cinética, una forma de energía llamada calor. Calor que se expande de molécula en molécula, que disipa la energía, pero nunca la destruye. Energía potencial U. Energía potencial K. Y calor Q. Si se suman, el resultado es la energía total y eternamente constante. Y es la energía potencial y cinética lo que fundamentalmente determina las órbitas de los planetas. Esa sinfonía de orden perfecto, la armonía de las esferas.
como escribiera Johannes Kepler, los movimientos celestes no son nada más que una continua canción para varias voces, que se percibe con el intelecto, no con el oído. Una música que a través de tensiones discordantes, a través de síncopas y cadencias, y así era, va progresando hacia ciertas cadencias preconcebidas de 6 voces, y de esa manera establece hitos en el inconmensurable paso del tiempo. Bueno, hemos recorrido juntos el camino desde el amanecer de la historia hasta la física que conocemos hoy. Damas y caballeros, eso es todo lo que tengo que decirles sobre mecánica clásica.